Deportea presenta Malvinas, 30 años. Mi nombre es Edgardo Esteban, soy hace 29 años periodista, fui soldado durante el conflicto bélico de 1982, hice paracaidismo y llegué a Malvinas el 25 de abril a las 22:20 de la noche y regresé al continente en un buque hundido por la prensa argentina que se llamaba Canberra, que no fue así. Después de la rendición del 14 de junio, subí al barco el 16 de junio y llegué a Buenos Aires el 19 de junio. La guerra, según la contratapa de mi libro, es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no? Los que mueren siempre son los jóvenes, y son números, 100, 200, 300 muertos. Y yo lo que siempre quise hacer entender es que cada uno de esos números tiene un nombre y apellido, y una historia para atrás, una mamá, un papá, un amor. Y de ese lugar me parece que es la construcción que quise hacer siempre sobre la mirada de la guerra y en este caso lo que significó la Malvinas y la post-Malvinas. Yo quise ir a Malvinas, yo quería, como todos, quería ser protagonista de la historia. Lo que pasa es que después cuando cayó la primera bomba dije, ¿qué hago acá? La que me despertó con la noticia de Malvinas era mi mamá. Me preguntaba qué estaban diciendo los familiares o estaban yendo mucha gente a la Plaza de Mayo a celebrar. Y ella me decía, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estaban yendo a la plaza? Porque no se tiene dimensión de lo que es una guerra. No tuve tiempo ni de despedirme de mi mamá. Me tuve que escapar de una guardia, de una formación en el aeropuerto de Córdoba para poder llamarla por teléfono. Y antes de eso, en el trayecto desde el cuartel al aeropuerto, le pude tirar una carta. Y esa carta, que se la agarró un señor que iba en bicicleta, le pedí por favor que la enviara, que me iba a la guerra, y esa carta le llegó a mi mamá. Era como nuestro nexo de comunicación, nuestra posibilidad de transmitir los afectos y las angustias y de tratar de no transmitirlas desde lo que significaba la situación límite de una guerra, sino tratando también de dar esa luz de esperanza que debería y que tenía que tener esa madre que, a diferencia de nosotros, ellos no sabían si estábamos vivos o muertos, si estábamos bien, y nuestros padres sufrieron mucho más que nosotros por el hecho de la incertidumbre, no saber cómo están sus hijos y si no va a venir alguien a golpearle la puerta y decirle su hijo ya fue un gran soldado y perdió la patria por un soldado y usted perdió un hijo. No fueron tantas las que escribí, sí fueron varias las que recibí de mis afectos y lo que me hacía mantener ese contacto. Yo recibía telegramas, que eran no más de 6 o 7 palabras. Te extrañamos, pensamos en vos, te queremos mucho, y las leía una y otra vez, porque era la forma de saber que esa persona había expresado sus sentimientos y sus afectos, ¿no? Yo no creo en las guerras. Creo que la guerra de Malvinas en definitiva marcó un retroceso. Yo llegué a un aeropuerto que fue hecho por el Estado argentino y fui prisionero en un depósito de YPF, y los Kelper venían acá con una cédula blanca y podían vivir y transitar libremente por el continente, por la Argentina continental. Y la guerra hoy les dio a los ingleses que viven en las islas ser uno de los lugares con mayor ingreso per cápita del mundo, que pudieran justificar esa base de Hemoplacen, que es una base dimensional que no solamente es para control de un supuesto ataque de Argentina, sino que es el control de todo lo que significa la región. No es solamente Malvinas, es Georgia, Sándwich del Sur. En 29 años se va a discutir el tema de la Antártida. Entonces ellos creen que tienen un derecho por tener toda esa porción de pizza mirando hacia el Polo Sur más grande que el de Argentina, y lo van a pelear. Cuando tenemos que tener dimensión de que, por lo que es nuestra historia, el centro de Argentina no es Córdoba, es Ushuaia, y que de ahí hay una distancia casi similar con la que acá hacia el Polo Sur, y que tenemos que empezar a construir una mirada mucho más de presencia y de pertenencia por los recursos que hay ahí, porque ellos están buscando los recursos energéticos no renovables que son nuestros y que ellos están y van a seguir abusándose. Desde esa perspectiva creo que la guerra no fue un buen camino. Yo creo en la paz. Por eso hay muchos odios también, porque yo no creo en la guerra, no volvería a una guerra, y por más que me sigan odiando, no volvería, porque respeto a nuestros muertos y a nuestros héroes, pero no creo en esas guerras, y menos en una guerra como la que fui aquí, armada, sin soberanía popular, ni política, ni democrática,
que no les da ningún derecho territorial a una dictadura militar. A mí me parece que la guerra interior fue más fuerte que la guerra exterior, es decir, cuando hablamos de Iluminados por el Fuego no hablamos de héroes, ni hablamos de Rambos, pero tampoco, es decir, el personaje lo que se plantea es su guerra interior, es esa que perdura y que te lleva a que haya más muertes por suicidio que muertes por combate, ¿no? Desde esa perspectiva, la guerra todavía en muchos existe, ¿no? Y viven en una situación de tensión y de guerra, como si las bombas todavía siguieran en su cabeza. Y me parece que ese lugar todavía siento que cuando veo estos violentos todavía me doy cuenta que hay mucho por hacer, ¿no? La película marcó un antes y un después de esta sociedad, sin duda, porque como fue una película que apareció en un momento en que había poco sobre Malvinas y fue un misil rompió todas las estructuras, para aquellos que no entendían la guerra, para aquellos que no querían hablar de la guerra y para aquellos que querían ocultar esa parte de la guerra porque no les convenía, porque hablar de que hay más muertes por suicidio. ¿Y quién es el que es responsable de eso? Para hablar de que hay una generación que todavía sigue ahí golpeada y les venden que son espejitos de colores, que son Rambo y que todavía se creen que son Rambo. Y los Rambos no existen, solo en las películas. Matar es lindo en las películas, pero las sonrisas no hay. Yo no vi sonrisas en la guerra, ni felicidad porque vos tenías que disparar un cañón o no. Entonces, en ese lugar hay muchos que todavía se creen en esa película, ¿viste? Y yo trato de respetarlos, pero me parece que todavía hay mucho por construir y por trabajar para hacerles entender que la realidad es otra, que la guerra no es esa que ellos tienen en la cabeza, y en tal caso si la tienen, que respeten las otras, que no se respetan. Me parece que es un tiempo importante porque se va a trabajar sobre eso, ¿no? Creo que la presidenta abrió un camino para eso, ¿no? Y siempre cierro y abro las heridas y está. Yo a veces digo, ¿para qué hablo? ¿Para qué voy? ¿Por qué podía estar callado? ¿Por qué tengo que exponerme a veces a los violentos, a los poco tolerantes, a los que no entienden que las historias o las voces no se callan con violencia, sino con palabras? Y desde ese lugar, el libro ya tiene 9 ediciones, ya se editó en Cuba, es decir, el libro está y vive. Y está vivo y todos los días recibo información de gente que lo lee. Y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero ni el libro ni la película fueron indiferentes, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir en la lucha, que los violentos ya fueron en este país. Y tenemos que transmitirle a ustedes que están aquí enfrente, a las generaciones nuevas, que los violentos no pueden seguir siendo autoridades desde ese lugar, desde que lo pueden todo con la fuerza. No, hay que debatir ideas, hay un presente hermoso para construir un futuro que tiene que ser sin sangre, sin odio, desde lo que es el disenso y lo que es la libertad que ustedes tienen hoy de poder participar, de poder militar, de poder ver esta Argentina que costó mucho construirla y que no podemos resignarla por aquellos que ahora siguen creyendo que con la violencia nos van a hacer callar. Para adentro tengo amores, pero hay un gran porcentaje de mucha ortodoxia pro-militar que no me quiere. Y para afuera todos somos locos de la guerra, entonces a mí me costó esa... En cambio, me fue muy bien para afuera, para el extranjero, porque como no entienden nada, o conocen poco, o solo saben de la guerra, desde el año 94 que trabajo como corresponsal, fui presidente de los corresponsales extranjeros 3 años, fui vicepresidente 3, ahora soy vicepresidente, y trabajé para todas las cadenas importantes, por suerte, desde el primer canal panregional que fue Telenoticia, después fue NBC, CBS, después Telemundo, ahora Telesur, entonces afuera me va muy bien. No voy a callar por más que otros pretendan hacerme callar cuando uno ve que lo importante es poder hablar de la vida y lo que significó haber conocido la muerte cuando uno es inmortal a los 18 años y el daño que se hizo a una generación por la dictadura, por los 70, porque éramos todos subversivos, porque éramos jóvenes y entonces se secuestraba, se torturaba y se asesinaba y después nos llevan a una guerra. Entonces desde ese lugar me parece que hoy que hay una generación que vive en libertad, ¿cómo no estimularles todo lo presente, haciéndoles ver aquel pasado de horror que no tiene que volverse a repetir? Y de ese lugar me parece que no me he equivocado en este camino que siempre digo de apostar por la vida, ¿no? Es bueno que podamos disentir y podamos construir desde la palabra. Y a mí me preocupa mucho ustedes, ¿no? Es decir, cómo las generaciones nuevas puedan crecer en una Argentina que no sea la misma que yo, ¿no? Donde hubo sangre, horror, muerte, dictadura, desaparecidos, tortura, guerra, y ustedes pueden crecer en libertad, en democracia. Y desde ese lugar que puedan ser periodistas
Es un privilegio y un honor haber estado con ustedes como colegas, mirando este presente y apostando a la vida. Fue una producción del Taller de Radio de Deportea. TEA y Deportea. Periodismo por periodistas.